Buenas tardes, alumnas, alumnos. Los saluda el profesor Hugo Betty. Vamos a ver el tema número 11, lo que concierne al curso de Historia de Perú. Vamos a hablar del primer militarismo. Hablaremos de su primera etapa, ¿no? Porque todos sabemos que el primer militarismo se inicia en 1827. Se inicia con el gobierno de Lamar y termina 1872 con el gobierno de José Balta. Entonces, hoy veremos la primera etapa que a uno le llama, ¿no?, el caudillaje militar, o le llama la anarquía militar, que abarcó 1827 a 1845. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, jóvenes. Vamos a ver, ¿no?, primera etapa, ¿no?, la anarquía militar. Bien. Una vez conseguida la independencia, ¿no?, y luego de la salida de Bolívar, nuestro país tenía un difícil reto, que era poner en marcha la República. Ahora, aparte de la crisis económica que vivíamos, ¿no?, en esa época, bueno, que la crisis fue fruto de la guerra independentista, ¿no?, lo más importante era que haga un consenso que satisfaciera los intereses de los diversos sectores de la sociedad peruana. Los únicos que lograron conciliar, ¿no?, fueron los criollos civiles y los criollos militares, ¿no? Estos dos grupos, en aquellos que poseían mayor influencia política. Va a haber la disputa, ¿no?, entre, entre, entre el centralismo limeño y el descentralismo provinciano. Es decir, va a haber un enfrentamiento entre liberales con conservadores, ¿no? Los liberales decían que el primer poder del Estado debe ser el poder legislativo, mientras que los conservadores, o llamados también autoritarios, ¿no?, decían que el primer poder del Estado debe ser el poder ejecutivo, que el legislativo esté subordinado al ejecutivo. Y eso va a crear una inestabilidad política. Ahora, la iglesia y los militares tenían el control, pues, administrativo, ¿no?, del Estado.
Las haciendas costeras estaban despobladas. Los negros se fugaron buscando su libertad y se enrolaron, pues, ¿no?, en el ejército pues, patrio, ¿no?, bajo la promesa que se le da libertad y no se le dio. El indio siguió pagando tributo. Es decir, comenzamos una vida republicana en medio de deudas y de una gran crisis económica. Entonces, ¿quién sacó provecho de este panorama? Inglaterra. En otras palabras, no, Inglaterra va a reemplazar a España en cuanto a lo que es la economía. No va a ser grandes préstamos. Y va a empezar la dependencia económica del capitalismo inglés. Nosotros, ¿cuánto territorio heredamos? 2 millones. Miren, en esta época, ¿cuántos vecinos tenía el Perú? Tenía 3 vecinos. Por el norte, la Gran Colombia. Por el este, Brasil. Por el sur, Bolivia. Y por el oeste, el Océano Pacífico. Miren cómo era nuestro mapa. Vean ustedes. Si le colocamos aquí un mapa imaginario, un mapa de hoy, ¿cuánto territorio hemos perdido? No ha habido otro país como el Perú que le haya concedido tierra a todos los países vecinos. Y para poder demarcar nuestras fronteras, usamos 2 principios ingleses. Uno llamado el uti possidetis y el otro la libre determinación de los pueblos. ¿Qué decía el uti possidetis? Que todos los países mantendrían los territorios que poseían en 1810, año en que se inicia la guerra por la independencia. Entonces, ¿qué recuperamos? Guayaquil. ¿Qué recuperamos? Tumbes y Maynas. Pero a partir de 1825 vamos a tener el principio de la libre determinación. Los pueblos determinaban a qué estado querían pertenecer. Por ejemplo, Guayaquil, ¿no?, en 1827, Guayaquil ya lo vamos a perder de manera definitiva por la libre determinación. Pero también por la libre determinación ganamos un territorio que es Jaén, que era de la Gran Colombia.
actualmente Cajamarca. Vean ustedes. Entonces, este es el mapa que se heredó a partir de 1827. Es decir, el territorio peruano en 1825 difería ligeramente de 1810, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo de la historia republicana, el tiempo ha sido testigo de las infelices, ¿no?, arrebatos de suelo patrio en beneficio del país vecino. Y nos han quitado territorio, ¿no?, los países vecinos, en complicidad con esta clase dirigente política. Nos han arrebatado territorio por hecho, es decir, por guerras. O nos han arrebatado territorio por derechos, es decir, por tratados. Por ejemplo, a nosotros ya no nos pertenece Guayaquil, ni el Triángulo de San Miguel de Secubio. Hoy le pertenece a Ecuador. Tampoco nos pertenece Leticia, la Gran Caquetá, el trapecio amazónico. Hoy le corresponde a Colombia. Tampoco nos pertenece la gran zona amazónica y Gran Purus, Yura. Hoy le pertenece a Brasil. El Alto Perú hoy es Bolivia. Y Tarapacárica a Chile, donde abunda el cobre. Y hoy por hoy el cobre, ¿no?, el cobre le permite a Chile que su economía exportadora de dicho país descanse en ese mineral, que es el cobre. ¿Cuántos países como el nuestro compartieron su territorio con todos sus países limítrofes? En América, sin temor a equivocaciones, debemos ser el único. Esta es la herencia que nos dejaron nuestros bravos gobernantes y sus hábiles diplomáticos. Ahí está el primer militarismo. Un día vamos a ver la primera etapa, que se le llama el caudillaje o la anarquía militar. 1827-1845. ¿Cuál fue su situación política en esos años? Fue un periodo de gran inestabilidad política. Hubieron guerras civiles y golpe de Estado. En cuanto a lo que es constituciones, tuvimos 3 constituciones en esa etapa.
La de 1828, que fue liberal. Fue la tercera constitución. La de 1834, también liberal. Viene a ser la cuarta constitución. Y la constitución de 1839, que fue conservadora, ¿no?, o autoritaria. Viene a ser la quinta constitución. En cuanto a lo que es guerra, vamos a tener tres guerras. Guerra con la Colombia, guerra con Bolivia y guerra con Chile durante la Confederación. En cuanto a lo que es debate doctrinario, se va a llevar a cabo el segundo debate entre conservadores versus liberales. En cuanto a lo que es la situación fiscal, había recesión y déficit presupuestal. En cuanto a los ingresos fiscales, habían impuesto aranceles, ¿no?, aduaneros. Ciertos impuestos de la cual le seguían cobrando. Y se mantuvo la contribución personal. Se mantuvo, ¿qué?, el tributo indígena. En el campo social hubo la expulsión del indio, ¿no?, y también del negro. Continuaron con el patronazgo, ¿qué?, de negro. Bien, ese es el panorama que tuvo el militarismo en su primera etapa. Ahora, ¿quiénes gobernaron? Ahí tenemos el gobierno de la mar, 1827 a 1829. Luego veremos el primer gobierno de Gamarra, 1829 a 1833. Luego veremos el gobierno de Orbegoso, 1833 a 1835. Luego el gobierno de Salaverry, de 1835 a 1836. Luego la protección de Santa Cruz, de 1836 al 39. Y luego veremos el segundo gobierno de Gamarra, de 1839 al 41. Luego vemos el gobierno de Manuel Menéndez, del 41 al 42. Luego el gobierno de Cristo Motorrico, del 42 al 45. Es decir, acá vamos a explicar bien. No, vamos a explicar acá bien. Bien. Del 41 al 42, gobernó Meléndez. Meléndez. Del 41 al 42, gobernó Meléndez. ¿Ok?
El 42 al 44 se dio la fiebre anárquica. La fiebre anárquica. Hay quienes gobernaron. Quisoto Torrico, Francisco de Vidal, Justo Figueroa, Ignacio de Vivanco, ¿no? Domingo Elías, todos se lo gobernaron. Correcto. Y del 44 al 45, otra vez es del gobierno de Menéndez. ¿Listo? Es así. Eso veremos en la primera etapa. Listo. Bien. Señalamos que Bolívar se va del Perú el 4 de septiembre de 1826 y queda en el poder Santa Cruz. Santa Cruz instala el segundo Congreso Constituyente. En esa época existían los colegios electorales y los colegios electorales ponen en vigencia la Constitución vitalicia de Bolívar, la de 1826. Pero el pueblo no quería saber nada de Bolívar, porque nos había quitado, ¿no? Nos había quitado ¿qué? El Alto Perú. Entonces, hubo protestas, hubo marchas. Lo que obligó al presidente del Perú suprimir dicha constitución. Y Santa Cruz puso en vigencia la constitución de 1823. Y con esa constitución convocó en 1827 las primeras elecciones constitucionales, que fueron ganadas por Lamar. Pues Lamar viene a ser el primer presidente constitucional. Lamar que era liberal. Ahora, ¿quiénes eran sus opositores? Agustín Gamarra, Gutiérrez Lafuente y Santa Cruz.
Ahora, ¿qué ocurrió? En la época de la mar se promulgó la tercera constitución, la de 1828, de corte liberal. Esta constitución establecía el sistema bicameral del poder legislativo. Había la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta constitución establecía que tendríamos como única religión la religión católica. Esta constitución también nos decía que el presidente gobernaba 4 años. El jurista Manuel Villarán, ¿no?, la llama a esta constitución madre de todas las constituciones. También en la época de este gobierno hubo la rebelión de los iquichanos, que querían regresar a ser colonia de España, donde queda este pueblo de Iquicha, en Guantayacucho. ¿Quién fue su líder? Fue el campesino José Navala Huachaca. Como ellos fueron un pueblo colaborador durante la colonia, no pagaron tributos, no pagaron impuestos. Y ahora, como un país independiente, quería que paguen o que sigan continúen pagando, ¿no?, los indígenas. Pues ahora son ellos se rebelaron. Al final la rebelión fue sofocada. Luego hubo guerra con la Gran Colombia. Bolívar declara la guerra al Perú, tomando como pretexto que Tumbes, Jaén y Maynas eran territorio de la Gran Colombia. Ese fue el pretexto de la guerra. ¿Cuál fue la causa de la guerra? Fue el golpe de Estado de Gamarra a Sucre en Bolivia. Esa fue la causa de la guerra. Lo que pasa es que Bolivia venía viviendo a costa nuestra. Ahora, la guerra estaba declarada. Esta guerra va a tener 2 campañas. La campaña marítima y la campaña terrestre. ¿Quién iba a dirigir la campaña marítima? El inglés Jorge Martín Guise. Guise gana 2 combates, el combate de Malpelo y el combate de las Cruces o de las Dos Cruces. Y cuando Guise va a tomar el puerto de Guayaquil, muere. ¿Quién lo reemplaza? José Boteri, quien logra consolidar el triunfo de la campaña marítima. La campaña terrestre la va a dirigir el primer presidente del Perú, Lamar. Y Lamar avanzó hasta Piura. Y de Piura mandó a combatir al general Plaza, quien fue derrotado por Sucre en 2 batallas, en la batalla de Saraguro y en la batalla por Tete de Tarqui.
Ahora, el Perú se apresura en firmar el convenio de Girón. El convenio de Girón, ¿no? Acá vamos a hacer una corrección para no equivocarnos. Entonces, el convenio de Girón se firma entre Perú y la Gran Colombia. Este convenio de Girón se firma entre Sucre y Orbegoso. Sucre por la Gran Colombia y Orbegoso por el Perú. Este convenio a quién le favorecía. Este convenio le favorecía a la Gran Colombia. Lo que muchos dicen le pide al presidente rehacer la guerra. Y cuando la mar está listada para hacer la guerra, ¿quién llega pues a Piura? Llega Gamarra, y Gamarra le da golpe de Estado. Le da golpe de Estado a la mar. La mar fue desterrado a Costa Rica. Pero también hay otro golpe de Estado acá en Lima, ¿no? Que lo hace Luis Gutiérrez Lafuente. Y también se subleva en el Cusco Santa Cruz. Entonces, también se proclama presidente. Teníamos 3 presidentes a la vez. Entonces, Gamarra, que era el caudillo más bravo, le pide una tregua a la guerra para convocar nuevas elecciones. Bolívar acepta. Se firma el armisticio de Piura. Se lleva a cabo las elecciones y gana Agustín Gamarra. Se va el primer gobierno de Agustín Gamarra. 1829-1833. Gamarra fue el primer presidente en acabar su periodo presidencial. Pero que hay que resaltar a una mujer. Conocida como Francisca de Subiar, más conocida como la Mariscala o Panchita.
o Pacha Garrote. Ella fue la primera mujer en participar en política. Ella era partidario de los conservadores, o también llamado autoritarios. Por ella Gamarra acabó su periodo presidencial. Lo que pasa es que la mariscal era hija única. Su padre era militar y su padre, desde la adolescencia, la preparó, le enseñó a defenderse. Era una mujer de armas a tomar. Pues le decían Pancha Garrote. Ella se agarraba a balazo contra los conspiradores o contra los golpistas. Fue única la mariscal. Gamarra, para ponerle fin a la guerra con la Gran Colombia, se firma el tratado La Reagual, la cual el Perú renuncia para siempre a Guayaquil y de Gran Colombia renuncia para siempre a Tumbes, Jaén y Maynas. Gamarra creó el departamento de Amazonas. Construyó el puerto de Cerro Azul en Cañete, Lima. Hubo guerra con Bolivia. Se firmaron dos tratados, el Tratado de Tiquina y Arequipa. En el año 30 muere Bolívar. La Gran Colombia se desintegra. Entonces, en el norte nace un nuevo país, Ecuador. El primer tratado que firmó con Ecuador fue el Tratado Pando Novoa, firmado en 1832. Vean ustedes. Gamarra creó la Dirección General de Aduanas. Inició la explotación minera en la provincia de Tarapacá. Se llevó a cabo el segundo debate político, que fue entre liberales versus conservadores, o también llamado autoritarios. ¿Qué se va a discutir? ¿Quién debe ser el primer poder del Estado? ¿El legislativo o el poder ejecutivo? Los liberales, ¿no?, defienden que al poder legislativo, que el Congreso tiene que estar por encima del presidente. ¿Quién defendía esa postura? Luna Pizarro, González Vigil y Francisco Javier Mariatti. ¿Qué son los autoritarios o conservadores? Para ellos señalan que el Congreso debe estar subordinados al presidente. El presidente debe estar por encima del Congreso. Eso que lo planteó Agustín Gamarra, José María Pando y Felipe Pardal.
Bien. El principal opositor de Gamarra fueron los liberales. Pero el liberal que más era opositor era un sacerdote nacido en Tacna, llamado Francisco de Paula González Vigil, quien dijo la frase: yo debo acusar, yo acuso. Iba a acusar al presidente de manera constitucional, pero no prosperó porque no tuvo respaldo debido. Bien. Gamarra convoca elecciones por los liberales, ¿no? Se lanzó José Rufino Echenique, y por los autoritarios o conservadores, el coronel Pedro Bermúdez. Ganó Orbegoso, 1833 a 1835. Él fue elegido por la Convención Nacional. Fundó la Beneficencia Pública de Lima. Promulgó la Cuarta Constitución, la de 1834. Vean ustedes, la de 34 eliminaba el cargo de vicepresidente. No había reelección presidencial. El periodo presidencial, 4 años. Se crean los gobiernos municipales. Se establece un juicio de residencia al presidente saliente, acabado su mandato. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el Callao, en la fortaleza de Real Felipe, se sublevaron los soldados de nuestro ejército. 3 meses impagos. Pero tú sabes que la ley de los militares prohíbe eso. Los soldados tomaron el cuartel militar de Real Felipe y tomaron como rehenes varios oficiales. Ahora, esa sublevación o esa rebelión militar, ¿quién tenía que solucionarlo? El presidente de la República. Pero el presidente era indiferente a lo que ocurría en el Callao. Luego se va a Arequipa. Va a estar preocupado en la alianza de Gamarra con Santa Cruz. Entonces Salaverry toma las armas y Salaverry da un golpe de Estado. Y Salaverry dice: es la época de los muchachos. Acusa al presidente de sufrir de acefalia. Salaverry se convierte en el presidente más joven del Perú.
Llegó al poder a los 29 años. Y Salaverry reorganiza todo el aparato administrativo del Estado republicano. No te iba a hacer nada, ¿no? Salaverry fue al Callao, sofocó la insurrección del Callao, puso orden, ordenó fusilar, no, ordenó fusilar a todo soldado, a todo cabo y a todo sargento que participó en dicha riña. Y así fue. Cuando Salaverry dio golpe de Estado, todos pensaban de que Orbegoso venía a enfrentarlo. Entonces fue pretexto Orbegoso para ir a pedir ayuda a Santa Cruz, a Bolivia. Al final Santa Cruz, ¿con quién tranza? Tranza con Orbegoso. Y Gamarra se regresa al Perú. Entonces se forman dos frentes militares. Gamarra, Salaverry y Orbegoso, Santa Cruz. Ahí está el gobierno de Salaverry. Salaverry se dio cuenta que Bolivia venía construyendo su república a base nuestra, a base que a nuestros hombres que teníamos en esa época. Por eso que Salaverry declara la guerra a Santa Cruz. Y digo que la guerra era a muerte. Esta guerra va a tener 3 batallas. Primero, la batalla de Yanacocha en el Cusco. Donde el boliviano José Vallivian derrota a Gamarra. Gamarra huye y Gamarra se refugia en Chile. Después de la batalla de Uchumayo en Arequipa. En esa batalla Salaverry derrota al general boliviano José Vallivian. Y luego se da la batalla definitiva. Conocida como la batalla de Socabaya, donde Salaverry es derrotado, es apresado y es conducido a Arequipa. ¿Quién ordenó su muerte? Santa Cruz. Salaverry fue fusilado en la plaza de armas de Arequipa. Así acabó sus días el presidente más joven de la historia del Perú. Para poder superarlo, tendríamos que bajar
la edad mínima para ser presidente. O para ser presidente te piden no menor de 35 años. Tendríamos que cambiar y ponerle 28 años. Y que un candidato de un derecho sea elegido. Muerto Salaverry, refugiado Gamarra en Chile, le queda el camino libre a Santa Cruz. Como también Orbegoz, crea la Confederación Peruana Boliviana. Luego tenía dicha actitud. Ahí está, Confederación Peruana Boliviana. ¿Qué pasó? El Perú se va a dividir en 2 estados. Lo que está con rojo es el estado norperuano, conformado por Lima, Junín, La Libertad, Amazonas. ¿Qué acuerdan? Llevar a cabo un congreso donde en Guaura, al norte de Lima, ahora, en ese congreso de Guaura, ¿qué acuerdan? Acuerdan crear el Estado norperuano. Y el Estado subperuano, ¿no?, se crea mediante la Asamblea de Sicuani en el Cusco. El Estado boliviano ya estaba creado. Y el Estado boliviano se reúne en la Asamblea de Tapacari. ¿Y qué acuerdan? Reconocer como estados independientes al Estado norperuano del Estado surperuano. Luego, estos 3 estados se reúnen en el Congreso de Tacna. ¿Y qué acuerdan en dicho Congreso? Elegir como supremo protector de la Confederación por 10 años prorrogables al mariscal Andrés de Santa Cruz. También proclama la Constitución de 1837. En dicha Constitución, que se decía que había un gobierno central, un Congreso General y un Poder Judicial. Pero que decía que cada estado
tendría un propio gobierno, pero que estarían unidos, estarían sujetos en lo militar, en lo diplomático y en lo económico. Presidente del Estado norperuano, Orbegoso. Presidente del Estado subperuano, Ramón Herrera. Presidente de Bolivia, Miguel de Velasco. De Santa Cruz, que era jefe supremo. En calidad de protector. Ahora, cuando Santa Cruz permitió que el Perú se divida dos estados, se ganó enemigos dentro y fuera del Perú. En cuanto a peruano me refiero. Antes que se creara la Confederación, antes que se creara, todos los barcos que venían de Estados Unidos, que venían de Europa, todos, ¿dónde se embarcaban su mercancía? En el puerto chileno de Valparaíso. Por eso que Chile tenía la hegemonía económica del Pacífico Sur. Chile cambia cuando Santa Cruz da la ley de puertos libres. Declaró puertos libres al Callao, a Paita, a Arica y a Cobija. En esa época, Chile tenía como presidente a Joaquín Prieto y tenía como primer ministro a Diego Portales. Y Diego Portales era el enemigo número uno de Chile en cuanto a la creación de la Confederación. Santa Cruz, no, reglamentó el comercio y aduanas, creó el Ministerio del Interior, promulga el Código Civil, Penal y de Enjuiciamiento, modelo que napoleónico. Sino que Chile declara guerra a la Confederación, tomando como pretexto que la Confederación había apoyado al expresidente chileno, Ramón Freire, darle al presidente un intento de golpe de Estado o para sacar del gobierno a Prieto. Ese fue el pretexto para que Chile declara guerra a la Confederación.
La causa fue la ley de puertos libres. Argentina también declaró la guerra a la Confederación, pero con Argentina la guerra no prosperó, porque Argentina en esa época tenía una dictadura. Tenía como dictador a las Rosas. Por eso que la guerra no prosperó. Bien, Chile va a realizar 2 expediciones restauradoras al Perú. 2. La primera, en 1837. ¿Al mando de qué? Al mando de Blanco, ¿qué? Encalada. Blanco Encalada, ¿dónde desembarcó? Desembarcó en Arequipa. ¿En qué zona? En Paucarpata. Se dio la batalla, pues, de Paucarpata, donde Santa Cruz derrota a los chilenos. Y se firma el Tratado de Paz de Paucarpata. Los chilenos regresan a su país derrotado. El Congreso de Chile desconoce dicho Tratado de Paz y pide una segunda expedición para el Perú, que la va a dirigir Mandarlulis, que va a venir a apoyo de quién? Va a venir a apoyo nada menos que de Agustín Gamarra. Gamarra y los chilenos desembarcan en Ancón. En Ancón estaban esperando los pirolistas. ¿Eh? Los gamarristas. Los chilenos y los gamarristas se enfrentaron en la batalla por Tadeguía a Orbegoso, quien fue derrotado en dicha batalla. Esa batalla fue en Piñonate. Ahí en San Martín de Porres. Gamarra y los chilenos entran al centro histórico de Lima. Estaban buscando a Santa Cruz. Santa Cruz se encontraba en el Callejón de Huaylas. En Ancash. Bueno, Santa Cruz va a tener su primer enfrentamiento con los chilenos en el pueblo de Huín, en Ancash. No hubo ni vencidos ni derrotados. Se va a dar la batalla definitiva, la batalla de Yungay o Pan de Azúcar. Miren, en la batalla de Yungay,
Esa batalla tuvo 4 fases. En la primera fase, Santa Cruz derrota a los chilenos. Y cuando se va a dar la cuarta fase, los chilenos, guiados por Bolívar, ¿no? Guiados por Castilla, ¿no? Derrotan a Santa Cruz. Si Santa Cruz es derrotado por Castilla, usando al ejército chileno en la cuarta fase de la batalla de Yungay o Pan de Azúcar. Derrotado Santa Cruz se refugia en Ecuador. Ahora, se va a retornar en el Perú. Se creó el departamento ¿qué? De Ancas. Se va a crear el departamento de Ancas. ¿No? Se instala el tercer Congreso Constituyente, llamado también el Congreso de Huancayo. Y se promulga la quinta Constitución, la de 1839, o llamada la Cuarentona. En esa Constitución se establecía que el presidente gobernaría 6 años. Se establecía la ciudadanía hasta los 25 años. Luego se elige como presidente a Gamarra para un segundo gobierno. Segundo gobierno de Gamarra. Le otorgan el título de restaurador del Perú. Y Gamarra gobernó del 39 al 41. El gobierno era 6 años. ¿Qué pasó? Gamarra fundó el colegio particular Nuestra Señora de Guadalupe, que está en Avenida Alfonso Ugarte. Los dueños de Guadalupe era el peruano Domingo Elías y el español Nicolás Rodrigo. Y mi director, Sebastián Lorente. Luego fundó el diario El Comercio, que fue creado aquí por el chileno Manuel Amunategui. Se inicia la navegación a vapor. Se inicia la corriente literaria costumbrista con Felipe Pardo Aliaga y Manuel Asensio Segura. Ahora, en el segundo gobierno de Gamarra,
se hace un gran descubrimiento. Se descubre el guano de Isla. Se descubre el guano de Isla. Ahora, el guano se empezó a explotar en el Perú y a vender en el año 1840, es durante el segundo gobierno de Gamarra. La primera modalidad o el primer sistema que se usó para vender el guano en el Perú fue el sistema de arrendamiento. El primer peruano en comprarle al guano al Estado peruano fue Francisco de Quirós. Y al poco tiempo se va a usar la segunda modalidad para la venta del guano, que es directa. Es como se iniciaba bien. Ahora, a Gamarra se le mete a la cabeza nuevamente invadir Bolivia para crear la confederación a la peruana, solamente en 2 países. Y Gamarra invade nuevamente Bolivia. Los bolivianos no quisieron nada con Gamarra. El que siembra tarque cosecha tarques. Gamarra fue asesinado en la batalla de Incami. Bien, malagradecidos los bolivianos. Gamarra los salvó de Sucre y los bolivianos, ¿dónde lo enterraron a Gamarra? Lo enterraron en una zanja de construcción. Lo tiraron como si fuera, como si fuera un material de construcción. Ahí estuvo enterrado como 7 años. Bien. Ahora, ¿qué es la Constitución? Muerto el presidente, asume el vicepresidente. ¿Y quién era el vicepresidente? El vicepresidente era Manuel Menéndez. Manuel Menéndez. Y acá pondremos
Entonces, la fiebre anárquica, acá está, del 41 al 42, gobernó Manuel Meléndez. Él gobernó del noviembre de 1841 a agosto de 1842, gobernó Manuel Meléndez. De 1842 a 1844 se dio la fiebre anárquica. ¿Y qué fue la fiebre anárquica? Fue un periodo de inestabilidad de gobierno iniciado tras la muerte de Gamarra en Ingami. A un año de su gobierno, Juan Crisóstomo Torrico le da golpe de Estado a Manuel Meléndez. Torrico gobierna de agosto a octubre de 1842. Dos meses. A los 2 meses, Francisco de Vidal se enfrenta a Crisóstomo Torrico y Vidal lo vence. Lo vence en la batalla de Aguasante en Ica. Vidal va a gobernar de octubre de 1842 a marzo de 1843. Cerca de 3 meses. Pero Vidal renuncia, porque Vivanco se ve levantado en armas. ¿Quién asume? Asume Justo de Figueroa. Pero Figueroa solo va a gobernar del 15 al 19 de marzo de 1843. 4 días. Como Figueroa era una persona anciana, ¿no? Fueron a buscarlo a su casa. Presidente, está que toman Palacio el gobierno. Como una persona anciana, está que dormía. Llama a su hija y le dice, entrégale la banda presidencial. Y su hija por la ventana le lanzó la banda que presidencial. Vaya a coronar a su presidente. ¿Quién asume? Ignacio de Vivanco. Vivanco gobernó de marzo de 1843 a junio de 1844. Ya que Castilla va en busca de Vivanco y Castilla lo derrota en la batalla de Carmen Alto o Aseca Alta. Es que Castilla era un hombre pegado a la ley. Acá en Lima, Domingo Elías se había proclamado presidente del Perú y Domingo Elías protagonizó ¿qué? La Semana Magna. Entonces, acá en la fiebre anárquica, Domingo Elías
protagoniza la Semana Magna. Con el apoyo de Chenique, ¿no? Magna, que es la Constitución, que pedía este civil, que los militares respetaran la Constitución, que respetaran que el orden constitucional, que respetaran que el Estado que de derecho. Castilla va a Lima y lo hace renunciar. Porque esto protagoniza que en Lima bien, cuando todos pensaban que Castilla se cagó el poder, se equivocaron. Se le entrega el poder a Justo Figueroa nuevamente. Figueroa ya asume de agosto de 44 a octubre de 44. Y de ahí ya regresa, ¿no?, Manuel Menéndez. Y Castilla le vuelve el poder a Manuel Menéndez, quien gobierna de octubre de 1944 a abril de 1945. Año en que acababa el segundo gobierno de Gamarra. Acá también hay que destacar que durante la Semana Magna que hubo que un gobierno llamó al directorio, que era un gobierno conservador y sanitario. Vean ustedes. Menéndez vuelve a gobernar del 44 al 45 y Menéndez convoca elecciones y gana Ramón Castilla. Con Castilla aquí empieza el auge del guano. Con Castilla aquí empieza la prosperidad falaz. Entonces, vean ustedes. Entonces, con la muerte de Gamarra, hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 gobiernos. Fue la fiebre del anarquismo. Bien, jóvenes. Entonces hemos visto la primera etapa, ¿no?, del primer militarismo. 1827 con el gobierno de Lamar, 1845 con el gobierno de Manuel Menéndez. Es decir,
Castilla, ¿por qué enfrentó a Vivanco, ¿no?, quien desarrolla un gobierno en Arequipa llamado el Directorio? ¿Por qué hace renunciar a Domingo Elías y devuelve el poder a Manuel Menéndez? Castilla lo que quiso es devolver al Perú el Estado de Derecho, devolver al Perú el orden constitucional. Por eso que Castilla, ¿cómo le va a llamar? Por esta acción le va a llamar a Castilla el soldado de la ley, le va a decir a Castilla. Vean ustedes. Pregunta, duda. Claro. Todo claro, profesor. ¿Te pregunta? ¿Hay dudas? Todo claro. Entonces vamos a compartir pantalla para resolver la separata. Vamos a resolver la separata.
Bien, pregunta número 1. La primera generación de conservadores planteaba subordinación del legislativo. Miren, joven, cada vez que hemos tenido una constitución liberal, el primer poder del Estado ha sido el poder que legislativo. Y cada vez que hemos tenido una constitución conservadora o autoritaria, el primer poder del Estado ha sido el poder que ejecutivo. Pero de las 12 constituciones que hemos tenido, no, el 90% ha sido liberal. Las únicas constituciones autoritarias conservadoras han sido la de 1826 y la de 1839. Y de todas han sido casi nuevamente que liberales. Entonces, pues aquí bien claro es la subordinación del legislativo. Eso fue el segundo debate. 2. Fue llamada la Pachagarrote. Ese es Francisco de Zubiaga Bardales, más conocida como la Mariscala, o Panchita también le decían. O sea, ¿por qué Pachagarrote? Porque era una mujer de armas a tomar. Ella andaba con su cartuchera y sus 2 pistolas en la cintura. Tres, en la Confederación de Huaura, en Lima, se acordó formación del Estado norperuano. Entonces viene a ser la formación del Estado norperuano. 4. En la conferencia de Tacna de mayo de 1837 se acordó otorgar todo el poder político y militar al mariscal Andrés de Santa Cruz. Fue nombrado protector de la Confederación por 10 años. 5. Dirigió el golpe de Estado contra Luis José de Orbegoso en enero de 1834. Fue Felipe Santiago Salaverry, que llegó al poder jovencito. 6. Batalla que fue derrotado en Gamarra para la formación de la Confederación Peruana Boliviana. Fue la batalla de Yanacocha, en el Cusco. 7. El nacimiento del Estado surperuano se acordó en la conferencia de Sicuani, ¿no?
en el Cusco. Ocho. El ejército de Orbegoso y el de Rufino Echenique se encontraron el 24 de abril de 1834 en Jáujalo, que se produce el abrazo Maquihuay. ¿Qué ocurrió? Me olvidé explicar acá. Cuando Gamarra convocó a elecciones en el 33, los liberales lanzaron como candidato al coronel Pedro Bermúdez y los conservadores lanzaron como candidato a Orbegoso. Y la convención elige como presidente a Orbegoso. Bermúdez no acepta su derrota y Bermúdez desata la primera guerra civil entre militares liberales versus autoritarios. ¿No? Él era autoritario y los autoritarios ganan la batalla de Cangallo. Los liberales ganan la batalla de Guanilucho, cuando se iba a dar la última batalla en Huancayo. Aparece en pleno campo de batalla, aparece el general Santa Cruz. ¿No? Aparece el general Echenique en plena batalla. Y como Echenique era general, era jefe de los autoritarios conservadores, Echenique le ordena a Bermúdez que se retire. Y Bermúdez se retira. Entonces se da la paz entre Echenique con Orbegoso. Echenique por los conservadores y Orbegoso por los liberales. Entonces se dan como paz un abrazo, que se llama el abrazo de Maquihuay. Con ese abrazo acaba la Primera Guerra Civil. Listo. 9. El presidente Lamar promulgó la Constitución de 1828. Fue la tercera Constitución liberal. 10. Con el Tratado de la Reaguar, ¿qué sucedió? Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas pertenecen al Perú. Uno, dedo. 2, casa. 3, avión. 4, casa. 5, avión. 6, avión. 7, beso. 8, dedo. 9, casa. Y 10, avión. Once. La Gran Colombia, ¿en qué combate fue derrotado por el Perú al mando de Guise? Malpelo y Cruces. 12. En la guerra por la formación de la Comisión Peruana Boliviana, triunfaron los intereses de los generales Orbegoso y Santa Cruz. 13. Chile decreta la guerra a la Confederación cuando Santa Cruz declara Puerto Libres a Paita, a Callao y Arica. Ignacio de Vivanco, ¿no?,
dirigió el gobierno conocido el directorio. 15. Propicia la inmigración irlandesa y alemana. Bueno, este es de Echenique, ¿no? Echenique no pertenece a este periodo, ¿no? Echenique pertenece al auge del Igual. 16. El primer militarismo se inicia con la mar. 17. Concluyó su discurso con la frase: yo debo acusar, yo acuso. Francisco de Paula González Vigil. ¿No? Él era liberal. Los liberales eran opositores a Gamarra. Gamarra era conservador. Y este sacerdote nació en Tacna, Francisco de Paula González Vigil, lo acusó pues, a Gamarra de manera constitucional. Por eso dijo la frase: yo debo acusar, yo acuso. Pero como he dicho, no prosperó la acusación constitucional por falta de votos. Bien, 18. El primer militarismo termina con la gestión política de José Balta. 19. Durante el primer militarismo, el Perú, ¿con qué país tuvimos la primera guerra? Con la Gran Colombia. Ya como república fue la primera guerra que tuvimos con la Gran Colombia, la que lo declaró pues, Simón Bolívar. 20. Le puso fin a la fiebre anárquica de 1842-44, Ramón Castilla, conocido como el soldado de la ley. Entonces, 11, avión, 12, avión, 13, casa, 14, beso, 15, beso, 16, beso, 17, avión, 18, elefante, 19, avión y 20, dedo. Bien, ese es en cuanto a lo que es la separata, lo que es la unidad 11, ¿no? Bien, jóvenes, Dios mediante, la próxima semana hacemos la unidad 12, que viene a ser, ¿no? Viene a ser la segunda etapa del militarismo, que se llama el auge del guano, o como le llama Basadre, la prosperidad que falaz. La prosperidad falaz. En jóvenes, segundo, nos vemos. Gracias, profesor, cuídese. Gracias. Hasta luego. Chao.